Efesios 2, verso del 1 al 10. Si tú traes tu Biblia y quieres seguir conmigo, te invito a hacerlo. Vamos a leer el pasaje. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Padre, permítenos venir ante tu palabra, inspirada por tu Espíritu, Señor, y ser transformados por ella, Señor. Permítenos ser animados por estas verdades, exhortados por estas verdades, Señor. Y Padre, utiliza tu palabra a pesar de mí, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La muerte es real y sabemos que este tema es un tema sensible. Entrar a un funeral nos hace reflexionar acerca de la muerte, y salir de un funeral nos hace también apreciar la vida. En un funeral hay un gran contraste: la muerte y la vida. En este texto, el apóstol Pablo le presenta a los efesios un gran contraste: la realidad de su condición pasada a la iglesia de Éfeso, es decir, su condición que era muerte, pero también la realidad de su condición presente que es vida. Pablo desea que sus lectores, la iglesia de Éfeso, recuerden las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios al darles vida cuando ellos estaban muertos. Yo espero que al final de esta exposición terminemos apreciando este contraste, no tanto por la realidad de nuestro pasado en muerte, sino por nuestro presente y futuro en vida. La gran idea que yo quiero presentarte de este texto es: por su gracia estás vivo. Anda en las obras de Dios. Por su gracia, tú que has creído en Cristo y puesto tu confianza en Él para salvación, estás vivo. Camina, anda, vive en las obras de Dios. He dividido este texto en 3 secciones, y la primera sección la vemos de el verso 1 al 3, y la he titulado: Antes de su gracia estábamos muertos, bien muertos. No medio muertos, no semimuertos. Antes de su gracia estábamos completamente muertos. Pablo le escribe este texto a los efesios con verdades para su tiempo,
y verdades para su contexto. Y estas verdades debían afectar a los de Éfeso en su manera de pensar y en su manera de actuar. Pablo conocía sus vidas, sabía cuáles eran sus pecados y sabía cuáles eran las corrientes del mundo contra las cuales ellos luchaban y sabía cómo el espíritu o el príncipe de la potestad del aire estaba operando en esos tiempos. Bueno, estas verdades que eran para los de Éfeso son iguales para nosotros. Esto no ha cambiado. Por eso en este texto, cuando leemos que Pablo les dice, ustedes, aunque la carta fue escrita a los Efesios, ese ustedes hoy somos nosotros. Y cuando leemos que Pablo se incluye en la carta y dice nosotros, ese también somos nosotros el día de hoy. Ojo, no todo texto se interpreta de esta manera, pero en esta ocasión así lo podemos interpretar. Las verdades para los de Éfeso son las mismas verdades para los cristianos de hoy. Y en esta primera sección, antes de su gracia, estábamos muertos, bien muertos. Pablo inicia con un diagnóstico del ser humano antes de recibir la gracia de Dios. Veamos cuál es este diagnóstico. Pablo dice que antes de recibir la gracia de Dios, el humano estaba muerto, completamente muerto. Pablo inicia con la vida pasada del cristiano y la imagen no es buena, porque Pablo dice que estábamos muertos, que éramos desobedientes y que estábamos perdidos. Mira lo que dice el texto. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. El primer diagnóstico es que estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado fue introducido y todo ser humano desde el inicio nacemos con pecado. Nacemos con este chip o cableado que está en rebeldía contra el Creador, contra Dios. Y esto es totalmente contrario a lo que el mundo piensa del ser humano. Es lo que conocemos como humanismo el día de hoy. Y el humanismo dice que el hombre es básicamente bueno. No solo eso, que el hombre, si se esfuerza tantito, puede ser mejor. Y ojo, una persona espiritualmente muerta puede hacer cosas buenas y cosas bellas. No nos debe asombrar eso, ¿verdad? Porque a veces vemos a no cristianos haciendo cosas bellas y cosas que dicen, wow, esto apunta a que hay un creador. Y sí, estas cosas son bellas porque aún un ser humano muerto espiritualmente es creado a la imagen de su creador, a la imagen de Dios. Pero ninguna de estas cosas bellas son buenas espiritualmente porque están desconectadas de Dios. Este texto va en contra de la idea del mundo porque no somos moralmente buenos. Y no solo no somos buenos, sino que ni siquiera somos, ¿cómo me voy a entender? Ni siquiera somos neutralmente buenos. O sea, no nacemos en ceros y luego empezamos a pecar y nos vamos a negativos y luego empezamos a hacer buenas obras y nos vamos a positivos. Es decir, ni siquiera somos neutralmente buenos. Estábamos antes de la gracia totalmente muertos y necesitábamos de un milagro. Así que, cuando tú compartas esta verdad con el mundo, no te sorprenda que se ofendan.
O no sé si lo recuerdas, pero cuando te compartieron el evangelio y te dijeron que estabas muerto, empezaste como defendiéndote, ¿verdad? De que no, pero sí he hecho algo bueno. Pero no solo éramos muertos, sino que éramos muertos desobedientes. Venía venía meditando esto en la mañana y era como que, bueno, es que si estábamos muertos, estábamos inertes. No, no solamente dice el texto que estábamos muertos, sino que éramos desobedientes. Para los que les gusten los conceptos, ¿verdad? Pero éramos como zombies, que ya están muertos, pero que siguen haciendo el mal, ¿sí? En vez de seguir y obedecer a Dios, preferimos seguir a una o a dos o a tres fuerzas del mal. Y el apóstol Pablo aquí nos dice, ¿verdad? Estas fuerzas del mal, porque dice en el verso 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Éramos desobedientes porque estábamos y hacíamos lo que este mundo nos pedía que hiciéramos. Él que no es salvo, el no creyente, así como nosotros antes estábamos controlados por las influencias de este mundo. ¿Y cuáles son las influencias de este mundo? Los valores de este tiempo, que son contrarios a los valores de Dios. Es decir, las actitudes, los hábitos, el estilo de vida. Y el mundo lo define. Y el mundo no es como el planeta Tierra, sino es la mentalidad. Y antes de la gracia, nosotros estábamos y éramos guiados por esta corriente. El no creyente podría decir, ¿cuál corriente? El no creyente no sabe que está en una corriente guiada por el mundo. Así como solo el astronauta que se sale al espacio y se da cuenta que el mundo está girando, los que están en la corriente del mundo no saben que están en la corriente hasta que son rescatados, la pueden identificar. El apóstol Pablo dice que antes no solo estábamos incautos en la corriente del mundo, sino que también seguíamos al príncipe de la potestad de los aires. Éramos influenciados por el mismo Satanás. Ya hemos visto en la carta a los Efesios que hay poderes, que hay principados, que hay potestades. Bueno, el diablo es quien está detrás de ellos y la manera en que el diablo trabaja es a través de la desobediencia del no creyente. Lo vemos en Génesis 3, donde él entra con sus trampas, con sus mentiras, con sus artimañas y siembra mentiras, yendo en contra de la verdad. Y llega y le dice a Eva, ¿con qué dijo Dios? Y luego le dice, ciertamente lo que Dios ha dicho no pasará. Así que éramos desobedientes en que estábamos en la corriente del mundo, influenciados por el diablo, pero también siguiendo los deseos pecaminosos de nuestra carne. ¿Te fijas estas tres grandes influencias? El mundo, el diablo y nuestra carne. Tú dirás, ¿y qué es la carne? Bueno, la carne es aquello que ahora en estas fiestas patrias se levanta y dice, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. La carne es lo que dice, sigo siendo el rey. Los americanos le llaman a mi manera, ¿verdad? I do it my way.
La carne es aquello que vive para su misma gloria. La carne vive para sí misma y no le importa nada más. Y no solo eso, sino que la carne siempre quiere estar siendo satisfecha y por más que la alimentemos, no tiene llenadera. Si tenemos estos tres grandes enemigos, el mundo, el diablo y la carne, los tres son muy peligrosos, pero si le vas a pelear contra uno y si uno es más poderoso que los otros, el más poderoso no son los que están fuera de ti, es la que está dentro de ti. Y Pablo dice que antes de recibir la gracia, el creyente, en vez de obedecer y honrar a Dios, lo desobedecimos siguiendo este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad de los aires y siguiendo a nuestra carne. Y quiero que entendamos, esta desobediencia nos lleva a reconocer varias cosas. Y una de las cosas que nos tiene que llevar a reconocer es que el hombre está completamente depravado. El hombre está infectado con el pecado y no tiene la capacidad de desear o hacer el bien para la gloria de Dios. Pero no solo está infectado, sino que el hombre tiene una inhabilidad, es incapaz de responder a Dios ante sus fuerzas, separado de su gracia. A veces se utiliza la ilustración de que el hombre es aquel náufrago que está en medio de este mar embravecido, ¿verdad? Y entonces Dios es aquel que le avienta el salvavidas. Y entonces decimos, wow, la gracia de Dios, el salvavidas. Pero hay algo que tiene que hacer el ahogado. ¿Qué tendría que hacer el ahogado? ¿Agarrar el salvavidas? Bueno, ¿se escucha así? La condición natural del hombre es ni siquiera quiere agarrar el salvavidas, porque, ¿sabes qué? No se está ahogando, ya está ahogado, ya está muerto, completamente muerto. El hombre no está luchando en la superficie para salvarse, el hombre está en el fondo, ahogado, sin nadie quien lo rescate. Estábamos muertos, éramos rebeldes, y el apóstol Pablo continúa con este diagnóstico. No solo eso, sino que estábamos perdidos. Continúa ahí el texto y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa ser hijos de ira? Éramos merecedores justos, merecedores de la ira justa de Dios. Al ser desobedientes y rebeldes, el merecido justo que necesitamos recibir es la ira de Dios, porque Dios es justo, Él debe de condenar y castigar el pecado. En su justicia, Dios actuará justamente, y actuar justamente es castigar el pecado y a los pecadores de una manera justa. ¿Y sabes qué? Todas estas ideas ofenden al mundo y esta definitivamente lo ofende. El mundo le ofende que el Dios creador del universo sea quien defina el bien y el mal. Definitivamente el diagnóstico que da el apóstol Pablo para el hombre que no ha recibido de la gracia de Dios es, es muy malo. Que nos lleva o cómo podemos nosotros aplicar estas verdades. Y bueno, lo primero es reconocer el estado perdido del hombre.
Reconocer que el hombre sin la gracia de Dios está muerto espiritualmente, es esclavo del mundo, de Satanás y de su carne, y que es merecedor de la condenación. Esa es una verdad. Sergio, no me gusta. Pues a mí tampoco, pero es la verdad. Si el oncólogo, el doctor que trata el cáncer, recibe el resultado de los exámenes del paciente y ve la gravedad del asunto y el doctor dice, no te preocupes, estás bien, no pasa nada. Uf, ni veas esto. ¿Ama ese doctor a su paciente? ¿Está siendo justo ese doctor con su paciente? Por supuesto que no. Y el diagnóstico de Dios para el ser humano sin su gracia es de muerte, de rebeldía y de condenación. ¿Qué otras implicaciones hay esto para nuestra vida? Es, bueno, reconoce que no puedes impresionar a Dios y ser libre de querer impresionarlo. Como, o sea, como si Dios no supiera tu condición muerta y entonces tú dices, no, mira, de verdad, tu sacrificio por mí valió la pena porque yo tenía algo bueno. No, no teníamos nada bueno. A veces queremos y vivimos, ¿verdad? Deseando mostrarle a Dios que valió la pena su sacrificio porque había algo bueno en nosotros. Suelta, suelta eso. Suelta eso. No hay manera, no hay manera. Y otra verdad es que yo te animo a que nunca subestimes a estas fuerzas del mal. Nunca digas, ay, el mundo, ay, el diablo, y ay, mi carne enemigos pequeños, ¿verdad? Estamos en una batalla espiritual constantemente. Nunca subestimes la manera en que el mundo se puede infiltrar en tu mente, en tu corazón, en tus deseos. No lo subestimes. Acércate con tus hermanos y comparte tu vida y ten la libertad con tus hermanos de que ellos puedan retar tus ideas, retar tu visión, retarte en cuanto a que posiblemente has sido infectado o, perdón, definitivamente hemos sido infectados con la corriente de este mundo. Queriendo lo que este mundo quiere, deseando lo que este mundo desea, valorando lo que este mundo valora. No subestimes al mundo, no subestimes al diablo. O sea, o sea, el diablo es real y desea nuestra perdición. Y definitivamente no subestimes a tu carne. No digas, mi carne está bien sometida, mi carne está casi muerta, mi carne ya no va a vivir el día de mañana. Hoy la he matado, ¿verdad? Con la espada de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El día de mañana tu carne va a decir, buenos días. ¿Quién te debe algo hoy? ¿A quién puedes tú aplastar? ¿A quién puedes tú estar sobre ellos? No subestimes a estas fuerzas de mal. No bajes la guardia. No pienses que ya no puedes ser afectado. Pero ¿sabes qué? Por su gracia estás vivo. Por la gracia de Dios, tú estás vivo. Anda en las obras de Dios.
Pablo ha presentado en estos primeros 3 versos este diagnóstico terrible, un diagnóstico de muerte, un diagnóstico que estaban separados de Dios sin esperanza, y esa es la condición del ser humano sin Dios. Pero Pablo es un buen joyero. Pablo es un excelente joyero. Pablo ya sacó la tela negra, el estado del hombre separado de Dios, y ahora va a sacar un diamante. Ahora nos va a presentar la joya de la corona. Comparando con la gran oscuridad del corazón caído del hombre, el texto que sigue es el diamante más valioso en todo el universo: las buenas noticias de Dios para el hombre, el Evangelio. Y este es el segundo punto: por su gracia estamos vivos, bien vivos. Verso 4, 5, 6 y 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El diamante del Evangelio empieza con las 2 palabras más dulces que una persona pueda escuchar: pero Dios. Como escribió el comentarista: cristianos, aquí viene tu biografía. En este pero Dios vemos la iniciativa de gracia y la acción soberana de Dios. Un contraste maravilloso, porque estábamos sin vida, sin esperanza, bajo condenación. Pero Dios. Y en este pero Dios vemos en su carácter, vemos su obra y vemos su propósito. Vamos a ver el carácter de Dios. ¿Qué hizo que Dios obrara en salvación para el hombre muerto, rebelde, bajo condenación? Su misericordia, su amor, su gracia y bondad. En esta misma sección, Pablo ya ha hablado de que éramos hijos de ira, pero ahora habla de su gracia. Si quieres entender la gracia de Dios, mira el verso 1, 2 y 3 todos los días. Mira las bondades de Dios. Mira que Él, en el texto, Él no solo es misericordioso, Él es rico en misericordia. Y Dios da su misericordia en su soberanía. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia. Pero no solamente es rico en misericordia, su amor con que nos amó no solo es amor, es un gran amor, dice el texto. Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 5, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su gracia no solo es gracia, es sobreabundantemente rica. Este favor inmerecido, realmente era inmerecido. A veces decimos que la gracia es el favor inmerecido de Dios, y hay quienes piensan, pero yo sí la merecía tantito. No, no, nadie la merecía algo. Por eso es sobreabundantemente rica. Así que esta primer cara del diamante del Evangelio, ¿verdad? Vemos el carácter de Dios, misericordioso, con un gran amor, con una gracia sobreabundante y una bondad.
Pero ¿qué hizo Dios en su misericordia? ¿Qué hizo Dios en su amor? ¿Qué hizo en su gracia y en su bondad? El texto nos dice que por lo menos hizo tres cosas. Y la primera es que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Veremos también que nos resucitó y veremos también que nos sentó, pero la primer obra de Dios en su carácter es que nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Jesús le dijo a Lázaro, muerto en la tumba, Lázaro, sal fuera. También a ti te llamó por nombre y dijo, sal fuera. ¿Y por qué dice que nos dio vida? Bueno, porque estábamos muertos. El cristianismo no se trata de ser una mejor persona. Se trata de ser una nueva persona. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, es que tengo que ser mejor. No, no, no. El cristianismo nos hace nuevos. Porque Él nos da vida. Recuerdo que una vez estábamos estaba un chico componiendo un canto y el canto decía, me regresaste la esperanza o algo así, decía el canto. Y yo le pregunté, ¿cuál esperanza tenías antes? O sea, él te dio esperanza. Me regresaste la vida. ¿Cuál vida tenías antes? Él nos dio vida. Solo el que ha nacido de nuevo, solo el que tiene una vida en Cristo puede ser parte del reino de Dios. Jesús está ahí en Juan 3 platicando con Nicodemo y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y sabes qué? No hay persona que esté fuera del alcance de la gracia regeneradora de Dios. Dios puede alcanzar con su gracia a cualquiera porque todos necesitan de la gracia regeneradora de Dios. Y esta vida, esta salvación, Pablo se asegura y hay un paréntesis. Y en el paréntesis dice, hey, Efesios, por gracia ustedes han sido salvados. Pero no solo nos dio vida juntamente con Cristo, también dice que nos resucitó en Cristo. Y lo vimos en el verso 20 del capítulo 1, que el poder que resucitó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales, no solo ahora nosotros lo conocemos, sino que ahora también lo experimentamos. Cuando el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, esa vida también se nos dio a nosotros. Y de una manera asombrosa, cuando Jesús se levantó de los muertos, el creyente también lo hizo. No solo nos dio vida, no solo nos resucitó, sino que también nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Y eso también lo vimos en el verso 20 del capítulo 1, que Cristo fue sentado a la diestra del Padre. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros estamos sentados con Él. Y aquí es algo que tenemos que entender, es lo que los teólogos le dicen el ya, pero todavía no. Él, él ya nos resucitó, pero todavía estamos esperando nuestra resurrección. Él ya nos sentó, pero algún día estaremos sentados con Él. Sí, ya tenemos vida, pero todavía no tenemos la vida en el cuerpo glorificado. Sí, ya tenemos el poder de la resurrección obrando en nosotros, pero todavía no hemos resucitado en cuerpo. Sí, ya estamos sentados con Cristo, pero un día estaremos sentados con Él. Son verdades que son genuinas ahorita, pero que se cumplirán en su totalidad en aquel día. Así que en este gran diamante vemos el carácter de Dios. En este diamante del Evangelio vemos la obra de Dios. Pero en este diamante del Evangelio vemos el propósito de Dios. Verso 7. A fin
de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta obra de gracia tiene un aspecto futuro. La razón por la que Dios ha mostrado tal gracia es para que los de Éfeso puedan mostrar las riquezas de la gracia. La razón por la que Dios ha vertido su gracia sobre su pueblo es para que en estos siglos venideros sus sobreabundantes riquezas de su gracia sean explayados. Cuando Él te salvó, el propósito es que tú seas un trofeo de su gracia. Quiero que entendamos esto porque esto habla de la iglesia. Cuando nos reunimos, aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, estamos manifestando las sobreabundantes riquezas de Dios. Y así como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Mostró la gracia de Dios hacia el futuro y nosotros vemos la gracia de Dios al salvarlos a ellos. También nosotros mostramos la gracia de Dios en el presente y hacia el futuro para que la iglesia diga, wow, Dios es bueno en gran manera. Mira lo que hizo con Dios, con este muerto. Le dio vida, lo resucitó y lo sentó con Cristo. Solo ponte a pensar, 2000 años de salvación son el testimonio de la gracia de Dios. Por 20 siglos, los salvos estamos proclamando las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por su gracia, estás vivo. Anda en las obras de Dios. Vive para las obras de Dios. La obra de la salvación la ha efectuado Dios. Y ahora Pablo presenta el tema de la fe y las obras. Y en esta siguiente sección, tercera y última, veremos el énfasis de que la salvación es un regalo y que una genuina salvación resulta en buenas obras. Este tercer punto lo titulé Por su gracia andamos en buenas obras, verso 8, 9 y 10. Porque por su gracia ustedes han sido salvados por medios de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros, la salvación es un regalo. Pablo quiere que los lectores entendamos esto. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La gracia viene a través de la fe. La respuesta humana a la gracia de Dios es fe, es confianza. Pero ojo, la fe no es una obra. ¿Por qué has sido salvo? Porque creí. Porque Dios te salvó y te dio la fe para creer en Él. La fe no es una obra, la fe no es algo que tú tengas o que tengas que esforzarte por ella, porque la fe es un regalo. Es decir, la salvación no es una transacción. Ok, Dios me da la gracia y yo proveo la fe. No, la gracia es un regalo y la fe es un regalo. La salvación no puede ser ganada.
No hay un esfuerzo moral, no hay una actividad religiosa que alguien haga para ganarse la salvación. Y si nadie puede ganarla, entonces, ¿quién puede presumir de ella? Nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse, nadie puede presumir. Y el apóstol Pablo se asegura de esto, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es un constante desinflar de el cristiano. Cuando te quieras sentir mejor por tu moral, cuando te quieras sentir mejor porque eres mejor que tu vecino, porque tú respondes mejor al conflicto, porque tú has sido alcanzado por la gracia. Este versículo debe de desinflar nuestro orgullo. Todo lo que tú tienes es por gracia. Aún la fe en Cristo es por gracia. Cuánta ternura cuando un niño anda presumiendo sus regalos de cumpleaños, como, como si él hubiera hecho algo para obtenerlos, ¿verdad? Solo hay uno que debe ser exaltado en la salvación del hombre, y ese es Dios. Si no hemos trabajado por ella, entonces no podemos presumir de ella. Dios en su gracia envió a su Hijo para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, para morir la muerte que nosotros merecíamos padecer y levantarse de entre los muertos a nuestro favor. Y por eso Pablo le escribe a los Corintios, porque tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esta salvación no es por obras, pero ojo, esta salvación tiene buenas obras como resultado. Después de decirnos que las obras no pueden salvarnos, el apóstol Pablo nos dice de la importancia de las obras. Pablo nos está diciendo que las obras no es la raíz de nuestra salvación. Las obras son el fruto de nuestra salvación. Los reformadores tenían una frase que decía algo así: solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. Ojo, no es que ahora que tú has sido salvo, tengas que sostener tu salvación con fe y con obras. No, es porque tú has sido salvo, el fruto natural de tu salvación son buenas obras. ¿Se entiende esto? No tienes que hacer buenas obras para ser salvo, sino porque has sido salvo, las buenas obras son un fruto de tu vida. Y Pablo continúa y les dice uno de los mejores piropos que hay en la Biblia para el pueblo de Dios, porque somos hechura suya. Y aquí la palabra es poema, porque son un poema de Dios. Así que ya saben, esposos y novios, un buen piropo. Amén, dijeron algunas. Son un poema, son hechura suya. Y porque son este poema, dice el apóstol Pablo, porque son hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y aquí yo te quiero animar a que cuando te asombres una vez más
con el evangelio, esto te anime a vivir para la gloria de Dios. Porque tú has sido salvo, tú deseas vivir para la gloria de Dios en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu crianza, en tu trato con tus vecinos y en tu trato con tu prójimo y en tu manera de manejar y en tu manera de vivir. Y el apóstol Pablo termina como con un sándwich, termina con un pan, dice, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviéramos en ellas. Y en el verso 2 el apóstol Pablo dice, antes anduvieron en otro tiempo en sus delitos y pecados, ahora andan en buenas obras que Dios preparó de antemano. Por su gracia estás vivo, anda en las obras de Dios. El apóstol les dice, antes caminábamos en oscuridad, controlados por el mundo, por el diablo, por nuestra carne, muertos, rebeldes, condenados, pero Dios les dio vida a través de la fe en Cristo. Ahora caminemos en Cristo haciendo buenas obras. Si tú estás aquí y tú no has puesto tu fe en Cristo para salvación, este es el mensaje que proclamamos. Este es el mensaje que vamos y que creemos y que diremos una y otra vez. Este es el mensaje que el no creyente necesita. También el creyente necesita, pero este es el mensaje que el no creyente necesita, porque el no creyente necesita saber que está muerto, que es rebelde y que será condenado por la eternidad. Y por lo tanto, Dios extiende su gracia ofreciéndole que él responda con fe, reconociendo que era rebelde, para que se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Yo te animo a que, si tú no has puesto tu fe en Cristo, reconozcas cuál es tu condición. Tu condición es Efesios 2 del 1 al 3. Esa es tu condición, porque no has recibido de la gracia de Dios, ni has respondido a ella. Y hoy yo te animo a que respondas a la gracia de Dios. Responde en arrepentimiento y fe. Reconoce tu estado rebelde, pecador y condenado delante del Creador del universo y responde a su amor, responde al pero Dios no tenía que y aún Él está aquí disponible llamándote a que te reconcilies con Él. Pero tal vez tú no has, tal vez tú crees que has puesto tu fe en Cristo. Tal vez, tal vez tú crees que te convertiste, pero, pero cuando el apóstol Pablo te dice lo que eras antes de Cristo, tú dices, yo no era tan mala, yo no era tan rebelde, sí, yo no era mi mejor versión, pero, pero no era la peor versión. Sí, yo tuve días malos y algunos días estaba medio muerta, pero no creo que yo estaba muerta. Si tú no has reconocido la condición del ser humano de muerte, de rebeldía y de condenación, y aún así crees que eres cristiano o cristiana, yo te quiero reconocer, yo te quiero decir que si no reconoces que estabas muerto, si no reconoces que necesitabas que alguien te salvara, entonces ¿por qué necesitas un salvador? Y yo oro que este texto te haga reconocer tu naturaleza caída
y que no estás luchando como náufrago o náufraga en el mar, sino que estás abajo, hundido, hundida, muerto, rebelde y condenada. Y hoy, abrazar esta verdad te puede hacer responder realmente a la gracia que Dios tiene para ti. A veces escucho a personas compartir su testimonio y dice, bueno, estaba mal y ahora estoy mejor. Pero si tu testimonio es, ahí la llevaba y le eché ganas y ahora voy mejor, entonces el poder de la gracia de Dios no ha obrado en ti, porque tú eres tu Salvador o tu Salvadora. Y el Evangelio declara que solo hay un Salvador que merece la gloria. Y si cuando tú cuentas tu testimonio, tú eres el que dice, ¡ah, qué bien, lo hiciste muy bien! Y tú recibes los aplausos, tú no has respondido a este mensaje. Tú no has reconocido el cáncer espiritual que hay en ti y que necesitas ser avivado y avivada por la gracia de Dios. Si tú eres ya parte del pueblo de Dios, si tú ya has recibido de su gracia, estás vivo, estás viva. Comparte este mensaje, comparte el Evangelio y no le quites las noticias malas. No le quites verso 1 y 2 y 3. Nadie va a apreciar las buenas noticias si no entiende las malas noticias. Nadie va a apreciar el diamante si no está bajo la condición real del hombre. Comparte el Evangelio. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder de Dios para salvar. Y a ti no te toca extender la gracia, el que lo va a ser el Señor. A ti no te toca darle fe al que le estás compartiendo. El que le dará fe es el Señor. Comparte el Evangelio. No te avergüences de él. Y asómbrate. Asómbrate porque Pablo le escribe esto a la iglesia cristiana. Y a veces pensamos que el Evangelio es para los no salvos y por supuesto que los no salvos, los no creyentes necesitan este mensaje. Pero ¿sabes quién? ¿A quién escribió Pablo este mensaje? A los creyentes. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que creemos todo el Evangelio. Meditar en estas verdades nos va a hacer caminar en las implicaciones de estas verdades. Y cuando aconsejes a tu hermano, recuérdale estas cosas. Cuando tu hermano te diga, es que fallé y creo que soy malo, tú diles, sí, mira lo que dice Efesios 1, 2 y 3, sí, estabas mal, pero la gracia de Dios te ha rescatado. Y Dios no te rescató porque tú le echaste ganas, o Dios no te rescató porque tú eres bueno, o Dios no te rescató porque tú ibas a alcanzar ciertos diplomas o ciertos logros, o porque tenías facilidad de palabra, o porque estabas bien guapo, por supuesto que no. Y si Dios te rescató cuando estabas muerto, ¿cómo Dios no te seguirá rescatando ahora que te ha justificado? ¿Cómo Dios no seguirá obrando ahora que ha puesto su vida en ti? Apreciaremos el Evangelio con este gran contraste que Pablo nos muestra aquí en Efesios, capítulo 2, verso 1 al 10. Terminamos con una oración. Si gustas ponerte de pie, porque vamos a cantar también un canto que nos recuerda estas verdades. Padre, gracias. Gracias porque tú nos recuerdas las sobreabundantes riquezas de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, andar en las obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Y, Señor, aquellos que no han puesto su confianza en ti, dales hoy el regalo de la fe en Cristo Jesús.
Dales hoy el regalo de la fe, de que crean que necesitan un Salvador. Que te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.